Hermano José Luis, ven, predícanos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a recibirle con un fuerte amén, hermanos. Amén, iglesia, buenos días. Es una bendición para mí estar con ustedes esta linda mañana que el Señor nos ha dado. Y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de estar con los jóvenes en el campamento, y tremendo lo que Dios hizo allá. Su palabra nunca vuelve vacía, y las decisiones que ellos hicieron, y vienen retados, hermanos, vienen animados, quieren echarle ganas. Como iglesia tenemos que apoyarlos, tenemos que orar por ellos para que lleguen a su potencial. Y esa es la próxima generación. Son los que les va a tocar hacer grandes cosas para Dios en este lugar. Entonces, como iglesia estemos orando. Y gracias, pastor, en verdad, por considerarme y venir a este evento. Estoy muy agradecido y quizás no he expresado esto, pero yo siempre he visto a pastor José Gutiérrez como un padre para mí. Y de joven, ¿verdad? El Señor me dio de su gracia en acercarme yo a Él, y aunque Él nunca se sentó quizás en un lugar, en un salón, y me dijo, Pepe, aprende esto, lo otro, pero mirando su ejemplo, mirando la manera como Él servía, y traté de aprender lo más que puedo de Él. Y pastor, hermana Gloria, los amo mucho, los llevo en mi corazón, y son una influencia bien grande en nuestra vida, y mucho de lo que hacemos allá, pues es el sistema Gutiérrez, ¿verdad? Es el sistema IBEFI, todo terreno, que no se pierda nada. Y es una bendición bien grande estar aquí con ustedes. Y también mi mamá, que está conmigo aquí acompañándome. Gracias, mamá. Te agradezco mucho. Yo recuerdo cuando me traías a la iglesia allá en Alicante de niño, cuando yo tenía 7 años, y mi mamá en ese tiempo muy fuerte en la fe, con muchas convicciones. No me dejaba hacer ninguna otra cosa en el día sino antes leer la Biblia. Yo recuerdo en las noches que nos juntaba ella para tener altar familiar, y la Biblia se cumple: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra de Dios. Y yo sé que donde el Señor me tiene el día de hoy es por ese trabajo que mi madre hizo durante mi infancia. Y gracias, mamá, te lo agradezco mucho. Y también, si me permiten, eso no es para ustedes, ¿ok? Bonita, te extraño un montón, en verdad, ¿verdad? Te amo, me encanta estar en Mexicali, pero quiero estar contigo ya. Yo creo que voy a ir a traerte ya para acá, para así ser 100% feliz, ¿verdad? Pero estoy muy contento, ¿verdad? Que también estás allá en la casa, y te amo mucho, y gracias, en verdad, por ser mi esposa. Y las palabras que dijo Pastor Gómez cuando te estaba conociendo: esa mujer te va a llevar a tu potencial. Muchísimas gracias, Adriana, te amo. Y esto es para Lucas, ¿ok? Relax, no se vayan a enojar. Pórtate bien, Lucas. Llegando tengo la varita. Sofía, me dices todo lo que Lucas haga mal. Los amo mucho, ¿ok? Es un nuevo método, porque Sofía, ¿verdad?, me manda a veces video del teléfono de su mamá. Me dice, mira, está haciendo berrinches, mira cómo se está portando. Y cuando se porta mal Sofía, yo agarro el teléfono y dice, ¿te recuerdas cuando me enviaste esto de Lucas? Ahora tú te portaste mal. ¿Verdad? Y bueno, es una bendición estar en la voluntad de Dios. Hermanos, esta mañana, con la ayuda del Señor, por los próximos minutos, quisiera compartir con ustedes el tema: conviértete en lo que Dios planeó. Conviértete en lo que Dios planeó. Si me acompaña a orar, por favor. Padre, gracias por esta bendición que me das de estar aquí en casa, estar en este púlpito bajo Pastor Gutiérrez, su iglesia, y le pido que me des de tu gracia, de tu ayuda, de tu poder para comunicar este mensaje que me hablaste a mí primero, y ahora me das la oportunidad de compartirlo a mis hermanos, Señor. Ayuda también al grupo que viene en camino, que, Señor Dios, todo esté corriendo en buena forma, bajo tu dirección, bajo tu ayuda, y puedan llegar pronto también. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. En tu nombre te pido todo esto. Amén. Conviértete en lo que Dios planeó. Tristemente hay muchos cristianos que un día estaban sentados en estas bancas y el día de hoy no están en la voluntad de Dios. Y ejemplos tenemos muchos. Tristemente, ¿verdad?, con mucha amor y prudencia voy a decir esto: hay muchos de nosotros que estamos aquí sentados, y gloria a Dios por ello. Mucho mejor estar aquí que en cualquier otro lugar.
pero el hecho de que estamos aquí no necesariamente significa que nos hemos convertido en lo que Dios planeó en nuestra vida. Hay muchos que vivimos neutralizados, vivimos paralizados ahí en esa silla, pero Dios tenía un plan, Dios trazó un plan, Dios trazó un diseño de lo que Él desea que sea nuestra vida. Y es que el cristiano, hermanos, debería de desear vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha parado su mundo, ¿verdad? Y ha hecho esta pregunta: ¿estoy viviendo mi vida como Dios la planeó? No sé si usted alguna vez ha hecho esa pregunta. Yo sé que el ruido del mundo, la rutina, los trabajos, el calor, ¿verdad?, de las jornadas, el cansancio. Pero deberíamos de preguntarnos: ¿estoy viviendo mi vida como Dios la diseñó, como Dios la planeó? ¿Alguna vez se ha preguntado: lo que estoy haciendo actualmente es lo que Dios planeó que hiciera? Vamos a la Biblia para entrar aquí a la palabra de Dios en Jeremías. Jeremías capítulo 29. Conviértete en lo que Dios planeó. Jeremías 29:11. La palabra de Dios dice aquí este texto de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira, hermano, esa palabra pensamiento la podemos traducir como el propósito que tiene Dios. No hacemos ni un daño a la escritura si podemos utilizar esa palabra para pensamiento. El propósito que tiene Dios, los planes que tiene Dios. Pudiéramos leer el versículo: porque yo sé los propósitos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios ya ha diseñado la manera como Él quiere que vivamos. Dios tiene un diseño hermoso, hermanos, un hermoso plan. Mira lo que dice Salmos 40. Salmos 40. Aquí miramos al salmista dando estas declaraciones. Salmos 40, versículo 5. Salmos 45, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Ya está ahí, me confirma con un amén, por favor. Dice la palabra de Dios: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y miren, otra vez ahí aparece la palabra pensamientos. Y tus pensamientos, tus planes, tus propósitos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y hermanos, es que el pasado de nuestras vidas está lleno de milagros que el Señor ha hecho. Yo puedo contar varios milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Y una cosa estoy bien segura, así como sé que estoy en una plataforma donde atrás está la bandera de México ahorita, ¿verdad? Es de que yo no debería estar aquí. Yo significaba un pedazo de madera más para que ese infierno siguiera ardiendo. Pero por la voluntad de Dios, por los propósitos de Dios en mi vida, el Señor me salvó, el Señor me rescató, el Señor puso un propósito nuevo en mi vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Hay muchos milagros que han ocurrido en el pasado y el futuro que tiene Dios para nosotros. Hay un montón de planes que tiene Él para nosotros. Nosotros como cristianos deberíamos de disfrutar nuestra vida, pero disfrutarla porque sabemos que estamos viviendo conforme al plan que Dios diseñó para nosotros. Miren lo que dice ahí una vez más en Salmo 139. Salmo 139, conviértate en lo que Dios planeó. Salmo 139, versículo 17. Hay muchos cristianos, hermanos, que pareciera, si puedo utilizar esta analogía, que el fin, nuestro destino es el infierno. No estamos disfrutando la vida cristiana.
¿verdad? Había un cantito, un corito, no sé si ustedes lo recuerdan, que decía: agarrado de la mano con Cristo voy, agarrado de la mano con Cristo voy. Oh, qué hermoso es despertar el día domingo y pastor, como usted nos enseñaba la semana pasada en el retiro de matrimonios, que Enoki, ¿verdad?, se emocionaba. ¿Cuánto falta para el domingo? Oh, tantos días. Oh, ya es domingo. ¡Woo! Es domingo, es día de ir a la casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Muchos cristianos nos levantamos el domingo: ay, pues ya tengo que ir a cumplir. Y ya no vamos agarrados de la mano, ya vamos arrastrados de la mano. ¿Y sabes por qué? Porque no nos hemos convertido en lo que Dios planeó. Y no estamos disfrutando la vida que Dios tiene para nosotros, porque estamos tratando de vivir la vida a nuestra manera. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, ahí, Salmo 139, 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dice el salmista: oh, qué hermosos son tus planes, son tus propósitos que tienes para mi vida. Mira, sigue diciendo: cuán grande es la suma de ellos. Y después mira la comparación que hace aquí el salmista, el rey David. Dice aquí el versículo 18: si los enumero, se multiplican más. Mira eso: más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David se llena de asombro y de adoración a Dios, porque sabía que Dios conocía a David y Dios se preocupaba por David. Es precioso saber que Dios piensa en nosotros y sus pensamientos son para bien, sus pensamientos son para paz para nosotros. Y utiliza esta imagen poderosa el rey David. Dice: si los pudiera enumerar, son más que la arena. Es como estar ahí a la orilla, ¿verdad?, de la playa ahí en San Felipe, después de comer una carnita asada, unos marisquitos. Yo recuerdo cuando hacíamos esos viajes a la playa, qué hermosos eran. Y estar ahí a la orilla del mar y mirar toda esa arena. ¿Verdad que no la podemos contar? Tantos granos, ¿verdad? Tanto polvo ahí. Dice el rey David: tus pensamientos, tus propósitos son mucho más grandes que la arena. Imagínense lo bueno y lo maravilloso que es Dios para nosotros. Pero bueno, la pregunta para traer convicción: ¿pero por qué el cristiano no está disfrutando la vida cristiana? Porque no nos hemos convertido en lo que Dios planeó. El cristiano debería de desear convertirse en lo que Dios planeó que fuéramos. Mira, uno de los problemas del cristianismo actualmente aquí en los Estados Unidos es que nos comparamos tanto con otras personas. Es que yo soy mejor que aquella familia. Es que yo tengo mejores hijos que aquellos hijos de aquel hermano. Y estamos en una comparación constante y parece que otros individuos son los que dictan los planes, los propósitos para nuestra vida. Y no es así, hermanos. Es Dios quien ha diseñado, el que ha planeado. Debemos reconocer una realidad, no sé si la palabra está correcta, eminente. Una realidad que nos debe de asombrar. El enemigo, el diablo, el mundo, nuestra carne no quiere que nos convirtamos en lo que Dios planeó. El plan divino de Dios se compone de un montón de ejemplos, de lecciones de que miramos aquí en su palabra, de individuos, de personajes, de personas que se convirtieron en lo que Dios planeó para sus vidas. Mira, yo puedo pensar en Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Pero Dios tenía un plan para su vida. Y no era que persiguiera la iglesia, sino que abriera iglesias. Qué interesante. Puedo pensar el día de hoy, esta mañana, en Pedro, un pescador habitual, normal, en el mar de Galilea. Pero Dios no tenía el pensamiento, el plan que Pedro fuera un pescador más de peces y de todos esos animales del mar, sino que se convirtiera en un pescador de hombres. Puedo pensar en Moisés, estando ahí en el desierto de Madián, si no me equivoco, apacentando el ganado, las ovejas de su suegro Jetro. Siendo él tartamudo
Y él quizás pensando olvidado de Dios. Pero Dios lo convirtió en un libertador del pueblo de Israel. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. De personas que se convirtieron en lo que Dios planeó que ellos fueran. Puedo pensar en Abraham, que salió de su parentela, salió de su pueblo, salió de su país sin saber a dónde él iba. Pero él se convirtió en el padre de las naciones y por él hemos sido bendecidos. Porque se convirtió en lo que Dios planeó que fuera. Pensemos de David, ese pastorcillo abandonado allá en el campo, mientras el profeta Natán, mientras el profeta Samuel estaba buscando el rey, y allá salió, ¿verdad? Este es el hermano, ¿verdad? De David. Este ha de ser, me explico. Mira nomás su apariencia, qué alto, qué hermoso, qué valoroso se ve. Este ha de ser. No, Samuel, ese no es. Y uno tras otro. Y bueno, el profeta, bueno, pues ¿quién es? Allá había un pastorcito que ni había sido invitado para ver quién iba a agarrar el trono. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía, mientras Samuel estaba acá mirando quién iba a ser el rey, Dios tenía que aquel pastorcito, a lo mejor que olía mal, que apestaba, que estaba entre las ovejas, se convirtiera en un hombre conforme al corazón de Dios. Jonás, ahí en ese gran pez, Dios no tenía ese plan para él. Pero Jonás tuvo que entender que él se tenía que convertir en el hombre que iba a ir a pregonar contra aquella gran ciudad llamada Nínive. ¿Ha usted preguntado alguna vez, ¿estoy viviendo mi vida como Dios la planeó? Conviértete en lo que Dios planeó. Vamos a ver un ejemplo por los próximos minutos de un hombre que se convirtió en lo que Dios planeó y que día a día tuvo que poner estos principios en práctica para asegurarse que él iba a vivir el resto de su vida en el centro de la voluntad de Dios. Y yo espero que esta mañana, por los próximos minutos, podamos dejar que la historia de este hombre nos ayude a convertirnos en lo que Dios planeó. Y ahora yo sé que el día de hoy hay personas en esta iglesia, y gloria a Dios por ese tremendo ejemplo, que se han convertido y están viviendo sus vidas conforme a lo que Dios planeó. Qué tremendo, qué bendición es saber eso. Pero así como hay personas que están viviendo como Dios planeó, me temo que hay muchos más de nosotros que estamos viviendo nuestra vida no como Dios la planeó, no como Dios la diseñó. El ejemplo que vamos a mirar es José. Es José. Cómo él se convirtió en lo que Dios planeó. Permitamos, hermanos, por favor, que la historia de José nos convierta en el hombre, en la dama que Dios tiene en mente que seamos. Mi oración es que esta historia no se convierta en más información, hermanos. Mira, para informadores hay muchos y hay muy buenos. No queremos más información, queremos agarrar principios y agarrar una convicción de cosas que tenemos que hacer día a día para convertirnos en lo que Dios planeó. Si miráramos desde una perspectiva espiritual nuestras vidas, miraríamos nuestras vidas con un montón de información que está ahí en nosotros. Sabemos de letra, ¿verdad? A letra la palabra de Dios, pero el problema es que a veces no la ponemos en práctica. ¿Me explico? Por información somos muy buenos, pero para ponerlo en práctica, pues. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy, la historia de José. Mira, vayamos ahí a Génesis 37. Génesis 37. Y aquí tenemos en el versículo 4 lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Mira esto. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían. ¿Cómo José pasó de ser aborrecido por sus hermanos? Y
comprendemos y entendemos la historia, vendido, ¿verdad? A los madianitas, si no me equivoco, a Egipto. ¿Cómo fue él aborrecido, vendido, a convertirse en el hombre más poderoso después de Faraón en Egipto? ¿Cómo pasó José de estar en un pozo acá en este momento en su vida, de estar en la cárcel sin saber qué está pasando, a convertirse en el gobernador de Egipto? ¿Qué es lo que él tuvo que hacer para no quedarse allá en lo que Dios no había planeado, sino llegar aquí al propósito, al plan que tenía Dios para la vida de José? ¿Qué fue lo que José tuvo que entender? De abandonado, rechazado, a ser gobernador. Número uno, hermanos, tenemos que considerar, mire esto, el plan de Dios es cada día. Y usted y yo tenemos que considerar que el plan de Dios es mucho más grande que cualquier momento de dolor por el cual vamos a pasar. Si hay un hombre en la Biblia que nos puede platicar de lo que es sentir dolor, es José. Y cómo José tuvo que entender en esos momentos de dolor, en esas circunstancias difíciles, cómo tuvo que entender y razonar que lo que tenía Dios planeado, diseñado para él, era mucho más grande que el dolor que él estaba sintiendo. Ya miramos ahorita en la Biblia el desprecio. Oh, hermanos, mira, por más grandes, ¿verdad? Y con cara más mala que nos miremos, ¿verdad? Mira, allá, hijo, está en vivo esto, no puedo decir, porque capaz me corren, ¿verdad? Pero por más que vengamos allá bajados del cerro, ¿verdad? Y hayamos traído cuantas costales aquí de cosas, ¿verdad? Y tengamos una piel gruesa, ¿verdad? Hermanos, nos duele cuando no le caemos bien a alguien. Nos duele el desprecio de las personas. Sí nos duele, sí nos lastima. ¿Me explico? Imagínate José aborrecido por sus hermanos. El otro día estaba mi corazón lleno, rebosando de alegría, de gozo, con lágrimas ahí, porque mi hija ya entró a la escuela, hermanos. Ya estoy en esa etapa. Y cómo llegó mi hija Sofía a la casa y no me fue a buscar a mí. No fue a buscar el refrigerador que había de comida, fue a buscar a su hermanito Lucas, de 3 años después. Y fue ella corriendo y dice: Lucas, ¿cómo te extrañé el día de hoy? Y lo abrazó, lo besó y dije: mira lo que te traje. Un corazoncito ahí que parecía más círculo que corazón. Y cómo me llenó a mí de alegría eso. Hermanos, José no era así en su casa. Sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, tanto que lo vendieron. Pero hermanos, José tuvo que entender que ese tiempo de dolor que él sentía en el pozo, imagínense, ahí en la oscuridad. Hermanos, ayer me contaron historias de la Llorona, los jóvenes, pastor. Me querían espantar. Hace 2 años que se escuchaban gritos y que una endemoniada y que no sé qué tanto. Y yo le dije: Uziel, vente a dormir conmigo. Porque la primera noche me llevé al Enoque a dormir conmigo. No, hombre, me predicó toda la noche. Y hermana, fue lo mismo con Uziel, me predicó toda la noche también. Pero hermano, yo me quedé como: caray, pues sí te da como que no vaya a ser, ¿verdad? De repente que pague todas las que hice. Y pasamos un buen tiempo allá en el campamento. Hay momentos de dolor. Mire lo que dice aquí el capítulo 39. Por tiempo no voy a ir ahí a mirar el momento difícil de José, pero lo sabemos: el desprecio, el abandono, la soledad, el temor. Pero mira cuál era el plan de Dios para José. Dice aquí el versículo 1 del capítulo 39: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mira, brinquemos ahí al versículo
bueno, la continuación del 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mira, José estaba abandonado, rechazado, echado a un lado, pero el plan de Dios en ese momento de su vida para José era este oficial de Egipto llamado Potifar. Y José iba a ser de bendición a la vida de Potifar, para que en la casa de Potifar hubiera una prosperidad que venía de parte de Dios a causa de José. José, el plan de Dios para tu vida no es ese dolor que sientes en tu corazón por ser aborrecido de tus hermanos, esa soledad en ese pozo. José, el plan de Dios para tu vida es que tú seas una bendición para Potifar. Es que tú seas una bendición para la casa de Potifar. Y hermanos, que aquí voy con esto. Van a venir tragedias a nuestra vida. Van a venir momentos de dolor. Van a venir enfermedades inesperadas. Hermanos, la vida cristiana es tan práctica. Cuando esos momentos de dolor, esos momentos de aflicción, esos momentos de rechazo, de abandono vengan a nuestra vida, recuerden que lo que tiene Dios diseñado para nosotros es mucho más grande que ese momento de dolor por el cual estamos pasando. Si el cristiano considerara y entendiera eso, no se apartarían de la voluntad de Dios cuando llega un momento difícil. Mira, yo no puedo agarrar mi teléfono y llamar a la sucursal de los momentos difíciles, de los momentos dolorosos, y decir, ¿saben qué? No vengan a mi vida, desaparezcanse, ni me contacten, ni consideren llegar y visitarme. No los quiero ver aquí. No puedo hacer eso. Ya vienen en camino, o ya estamos ahí dentro. Entonces considera, hermano, que el plan de Dios es mucho más grande cuando esas noticias vengan y destrocen nuestro corazón. Piénsalo, Dios tiene un plan mucho más grande. Cuando haya momentos donde nos falte la fe, donde haya momentos donde del lado económico nuestra fe sea aprobada, no tire la toalla, venga el domingo a la iglesia y considere, el plan de Dios para mi vida es mucho más grande que esta necesidad que tengo. Hermanos, los que trabajamos en la iglesia vivimos por fe. Yo estoy en los Estados Unidos, no recojo dólares de los árboles. Mi dólar viene del cielo, gloria a Dios por eso. Y bueno, hay momentos donde pues no hay nada. ¿Me explico? Y hemos pasado por esas pruebas. Pero yo le he dicho a mi esposa, en esos momentos, recordemos que Dios nos está preparando para algo, que su plan es más grande. ¿Y cuántas de esas veces Dios me ha sorprendido? Pasó hace un mes, pastor. No había nada para comer. Y uno como padre, como hombre, nos quedamos, ¿qué le voy a dar a mis hijos de comer? Saliendo de la iglesia, tenemos hambre. Yo no sé cómo fue, que yo entré a mi carro, pastor, y había $100 ahí. Y esto lo digo aquí, no lo voy a decir allá en la iglesia, en Hammond. ¿Me explico? Pero lo puedo decir aquí como una bendición. Yo estoy seguro que ese dinero llegó ahí, porque cuando miramos que no había nada en la cuenta del banco ni en el refrigerador, no nos quejamos, sino confiamos que Dios tenía un plan y por alguna razón estamos pasando por eso y el Señor nos ha proveído. Se ve. Se nota. Bueno, va a haber momentos donde vamos a tener cuestionamientos, donde va a haber preguntas si lo que estoy haciendo en la obra del Señor o en mi familia, soy yo el correcto para hacerlo. Momentos donde nos vamos a sentir presionados, hermanos. Momentos donde muchas veces queremos renunciar a nuestras responsabilidades, pastor. Yo recuerdo escuchar al pastor Tommy Ashraf que le preguntaron, oiga, ¿y usted nunca ha considerado renunciar? Y el pastor Tommy dijo, todos los lunes quiero renunciar. Y lo dijo jugando, ¿verdad? Pero cuando uno está en el ministerio, hay cuestionamientos que pasan por nuestra vida. Uno trata de ayudar a un joven, a una familia, y cuántas veces al que estamos ayudando nos lastima.
habla de nosotros, nos critica. Pero uno entiende en esos momentos, espérate, carne, sentimientos, lo que están sintiendo ahorita, ni se compara a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Su plan es mucho más grande que lo que vamos a pasar, que lo que estamos pasando o lo que estamos sintiendo. Dios preparó y hace los momentos de dolor para ayudarnos a convertirnos en lo que Él planeó. Cada momento de dolor que venga a su vida, tómelo usted con esta convicción, con este principio. El plan de Dios es mucho más grande que lo que estoy sintiendo. Usted va a estar dando pasos y encaminándose a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Miremos unas citas en la palabra de Dios. Vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice aquí la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, versículo 6. Mira lo que dice aquí la escritura. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en lo cual vosotros, mira eso, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza. Dice ahí, alégrate. Va a haber pruebas de diferentes colores, de diferentes tamaños, hermanos. Yo recuerdo hace 2 semanas, pastor, era el inicio del instituto. Oh, qué gozoso estaba ese lunes al despertar. Estaba emocionado de mirar a todos los estudiantes llegar a los salones, de mirar a los nuevos. Y estaba bien emocionado. Un número tremendo de estudiantes registrados. Tengo 8 años de casado. Nunca había recibido una llamada como esta. Eran como, el instituto comienza a 6 de la tarde. Como a las 2 más o menos me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Me quedé tirada. El carro no prende. Y mano, yo estoy en la oficina planeando unos últimos detalles, que todo esté en su lugar para recibir a más de 100 estudiantes que van a venir. Y de repente, tómala, me habla mi esposa de esta manera. Y yo como hombre tengo una impotencia dentro de mí porque yo quiero ir a ayudar a mi esposa. Nunca había pasado, pastor, nunca se nos había quedado el carro tirado. Y justo en este momento, que hay esta gran victoria, pasa eso. Y bueno, el Señor dio gracia, alguien ayudó, le pasó ahí a la batería que ya no estaba en buen estado y ya la arreglamos todo eso. 2 horas después, pastor, ahora ya son las 3:30, casi 4. Me habla mi esposa, regresando de donde ella había salido de casa, y me dice, ni sabe lo que acaba de pasar. Lucas, subiendo las escaleras de casa de cemento, se tropezó, se cayó, todo este ojo se le cerró y se le hizo un moretote. Diversas pruebas de diferentes colores y tamaños. Y eso afectó mi espíritu. Y ese gozo y ese ánimo que tenía ya estaba afectado. Y nomás tuve que ir a la oficina, cerrar la puerta y orar. Y decir, Señor, yo sé que tienes algo más grande. Y ahorita van a venir los Potifar, los estudiantes del instituto. Yo necesito que me ayudes, Señor. Porque el plan que tienes para mi vida es mucho más grande que el dolor que siento como padre a mirar a mi hijo y la foto que me mandó, mirarlo en ese estado. Parecía que el Canelo le había dado un golpe en el ojo. De seguro arreglaron la pelea porque el Canelo todas sus peleas las arregla. Y así todavía usted se quedó hace una semana viendo ese show, ¿verdad? De seguro le faltaron a la iglesia, pues hoy llegaron tarde, ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4. Considere que el plan de Dios es mucho más grande que el dolor que sentimos. Dice la Biblia, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros, que estamos atribulados en todo. Mira esto, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice aquí la palabra de Dios, qué interesante. Mira, yo anhelo el poder de Dios en mi vida. Yo anhelo tener el poder de Dios, ¿verdad? Que habita dentro de mí, ese mismo poder que resucitó a Cristo, habita en mí. Yo anhelo que ese poder opere en mí. Pero a veces yo no quiero sentir los dolores que Cristo sintió por mí en la cruz. Y dice, esos momentos de dolor es para que nomás hagas conciencia y magnificado más alto lo que Cristo sintió por nosotros al dar su vida. Pero Él estaba pensando que era mucho más grande ese dolor. Hasta lo dijo en el monte de Getsemaní: si es necesario, pase de mí esta copa. Su lado humano, si no me equivoco, pastor. Pero Él pensó en usted y en mí. Y muchas veces como cristianos llega algo a nuestra vida y el primero que las paga es Dios. Llega una enfermedad y nos amargamos con Dios. Llega un problema y en vez de acercarnos más a Dios, esto que estoy hablando lo han escuchado por años, pastor, predicado. Yo recuerdo cuando estaba aquí en la iglesia y muchos lo hemos escuchado, pero muchos de nosotros va a llegar un problema y en vez de acercarnos nos vamos a alejar, nos vamos a ir. ¿Sabes por qué? Porque no estamos convirtiéndonos en lo que Dios planeó. No nos sorprenda cuando los momentos difíciles lleguen. Nada puede sucederte aparte de la voluntad de Dios en su vida. Dios tiene un plan. Escucha esto. Podemos soportar cualquier cosa que sea por más fuerte, por más dolor, si creemos que el plan de Dios es mucho más grande. Tremendo testimonio, hermano Silos. He hablado con su hijo Israel allá en el campamento. Podemos soportar cualquier cosa que sea, si usted y yo estamos convencidos que el plan de Dios es mucho más grande. Número 2, ¿qué fue lo que tuvo que José entender? Nomás son 3 puntos y nos vamos a la comida china. Ya le pedí permiso a mi mamá, porque mañana mi mamá me va a hacer camarones, me va a hacer tremendo, ¿verdad? A ver si no me cobran el asiento del avión. Mira lo que dice la palabra de Dios, Génesis 37, versículo 13. ¿Qué otra cosa tuvo que entender José para convertirse en lo que Dios planeó? Dice la palabra de Dios aquí, Génesis 37, versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Obedeció a su padre. Pero ¿cuál fue el resultado de esa obediencia de ir a buscar a sus hermanos? Mira el versículo 19, ahí mismo en ese mismo capítulo. Mira lo que dice el 18, perdón. Cuando ellos lo vieron de lejos, acuérdate que José está obedeciendo a su papá aquí. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Qué hermanitos se cargaban estos, ¿verdad? Este José, qué bárbaro. Si hay muchos hermanos en la iglesia que les diera gusto, pastor, vernos descalificados del ministerio. De verdad, qué triste ese tipo de pensamientos. Y mira, después predico otra vez eso, ¿verdad? ¿Eres un hermano de José o eres José? Siguiente, mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios, el 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y veremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esa obediencia? Lo vendieron sus hermanos. Él obedeció. Hermanos, tenemos que entender, si es que nos vamos a convertir en lo que Dios planeó que fuéramos, tenemos que entender que muchas veces decisiones correctas no van a tener resultados felices. Decisión correcta, obedecer a su papá. Pero ¿cuál fue el resultado de esa decisión correcta? Fue vendido por sus hermanos. Por causa del tiempo, la esposa de Potifar: acuéstate conmigo, José. ¿Qué hizo José? No me voy a acostar contigo. ¿Cómo voy a deshonrar el nombre de Dios y aquí a mi amo que ha sido tan bueno conmigo? ¿Y qué hace esta perversa? Lo mete a la cárcel. ¿Se dan cuenta? Él tomó la decisión correcta de no fornicar, de no pecar contra Dios. ¿Y el resultado cuál fue? A la cárcel.
Porque a veces en la vida las decisiones correctas que hacemos no van a tener resultados felices, querido hermano. Daniel, en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque tomó la decisión correcta de no adorar nada más que a su Dios, al foso de los leones. Los jóvenes hebreos, misma situación. Cada día usted y yo debemos de tomar decisiones correctas, pero no tenemos que esperar resultados felices. ¿Ya? Mira, tristemente muchos de nuestros jóvenes van a decir, pues ya tomé la decisión correcta de ir al campamento, ya toda mi vida se va a arreglar, pero en casa los va a estar esperando un diablo. ¿Ya? Y el resultado no va a ser como ellos vienen ahorita pensando. Ellos tienen que entender, decisiones correctas no siempre va a tener resultados felices. ¿Le digo por qué, hermano? Porque nuestra vida cristiana no se tiene que conducir por esperar resultados felices, sino por esperar estar dentro de la voluntad de Dios. Un joven típico se rinde a servir a Dios tiempo completo, deja sus sueños, sus anhelos y se va a rendir a Dios a servirle a Él. Decisión correcta, pero a veces no son los resultados que esperamos. Yo dejé aquí mi casa, yo trabajaba para el colegio con la hermana Gloria. De hecho yo iba a ser el superdirector, el superintendente, el supermaestro, el consejero. Usted me lo dijo cuando estaba ahí un día, si no te vas, esto es lo que tienes para ti. Y me fui. Y llegando allá, dejando mi hogar, ahora, ¿dónde voy a vivir? Decisiones correctas no siempre van a tener resultados felices. Andar pidiendo raite por aquí, por allá. Cuando yo en Mexicali era el que daba raite, pastor. ¿Me explico? Pasé de ser un maestro a ser un estudiambre. ¿Por qué? Porque decisiones correctas no siempre van a tener resultados felices. Y yo un día le marqué al pastor, me regreso ya. Y gracias a Dios por el consejo y porque yo a una edad temprana entendí que Él era el hombre de Dios que había puesto en mi vida y Él me iba a ayudar a mí a llegar a mi potencial. No me creía la mamá de Tarzán, pues que yo sabía todo. Sabía que lo importante es que tener un pastor en su vida. Y me dijo, no te regresas. Así como es el pastor cuando está a la 1 de la mañana ahí soldando, ¿verdad? Y haciendo hoyos y pásame esto, lo otro y acá. No te regresas. Y obedecí, no me regresé. Y mira cómo Dios me ha bendecido, por la gracia de Dios lo digo. Con una esposa, con unos hermosos hijos. Porque no estamos esperando resultados. Deberíamos de nosotros entender que debemos de esperar estar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Mira, capítulo 45. Ya llegaron los jóvenes, pastor, gracias a Dios. 45, mira el versículo 5. Ahora pues, este es José hablándole a sus perversos hermanos que lo habían vendido. Ahora pues, no nos entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada, ni siega, dice ahí. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. José se convirtió de ser abandonado, de ser despreciado, de estar en soledad, de estar en temor en la cárcel, a ser señor de Faraón y un gobernador. Porque él tuvo que entender que las decisiones correctas que él estaba tomando en su vida no iban a tener a veces resultados felices. Porque no era el resultado, era permanecer en la voluntad de Dios. Con Dios no se cuestiona, con Dios es un contrato en blanco. Lo que Él diga, cuando Él lo diga, lo vamos a hacer. Y vamos a esperar de Él lo que Él quiera, porque Dios siempre tiene la razón. Y usted y yo siempre vamos a estar equivocados. Número 2, Él entendió que decisiones correctas no siempre tienen resultados felices. Y por último, mira lo que dice ahí 39, regresemos. 39, versículo 1. Dice la palabra de Dios.
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero mira esa declaración: mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Mira el versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Mira el versículo 20, ahí mismo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mira eso. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. José, número 3, llegó a convertirse en el hombre que Dios planeó, porque él siempre recordó que aunque este mundo lo había abandonado, Dios nunca lo había dejado. Y muchas veces como cristianos nos salimos de la voluntad de Dios porque pensamos que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros. Pero en esos momentos, cuando piensas eso, es cuando Dios está más cerca de ti. Y José lo tuvo que entender. Mira lo que dice ahí el capítulo 49. Capítulo 49. Versículo 22. Número 3, recuerda que Dios está con nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 49, 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. El plan, lo que Dios diseñó para José, ser fructífero. Y mira, después viene aquí a detalles de su vida. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, y los brazos de sus manos, mira, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por quién? Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el cual el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque José se convirtió en lo que Dios planeó. Porque él tuvo que entender que acá donde estaba abandonado, rechazado, en temor, en angustia, en aflicción, en dolor, esos momentos no se comparaban a lo grande que era el plan de Dios. Y él estaba acá en su vida tomando decisiones y no esperando resultados, sino permanecer en la voluntad de Dios. Y él entendió que Dios nunca lo iba a abandonar y siempre iba a estar con él. Y él está en el cielo hoy con una sonrisa, puedo pensar yo, porque él vivió su vida en la tierra como Dios la planeó. La pregunta va a terminar: ¿está viviendo su vida como Dios la planeó? ¿Por qué no se convierte el día de hoy en lo que Dios planeó y pone en práctica estos consejos sencillos, prácticos, que José llevó a cabo? Padre, te doy gracias por permitirme haber predicado esta mañana en mi iglesia. Gracias, Padre, por esta bendición. Bendice esta invitación. Bendice las decisiones que se van a hacer esta mañana. Usted, Padre, ve los corazones y pesa los corazones, pastor.